Post cosecha, una vez que terminan de cultivar los granos, tienen que almacenarlos, ¿no? Y después, al consumirlo, después de la cosecha, la calidad no mejora. Entonces se generan muchos datos, desde el momento en el que generan, almacenan, cosechan, generan datos. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Dónde se almacenó? ¿Qué tipo de fumigación se utilizó? ¿Cómo eran las condiciones climáticas? ¿A qué precio debo vender? ¿Debo almacenar? ¿Mezclar? ¿Vender? Y hoy día se toman esas decisiones basadas en la intuición y la experiencia propias. Pero, ¿qué pasaría si de algún modo recibieran datos que les permitieran tomar decisiones inteligentes y así poder saber cuándo vender, dónde almacenar, qué tipo de tratamiento aplicar? Esas son las decisiones que todas empresas de almacenamiento y productores deben tomar. Como bien saben, yo dije, los granos se almacenan en distintos lugares. Está este tipo de depósitos enormes, silos verticales. A veces también hay silos horizontales. Si los silos son verticales, pueden colgar los cables térmicos ópticos que les van a indicar cuál es la temperatura en el interior del silo. Pero ¿qué pasa si el silo es horizontal? No saben qué está pasando adentro. Y el problema es que los granos pueden estar almacenados meses o incluso años y se desarrolla una actividad biológica. Puede incendiarse, pueden generarse puntos calientes. Y hoy día, si tienen suficiente dinero, pueden comprar cables verticales que detectan si la temperatura está aumentando en el interior. Pero muchas veces tienen que mandar a alguien así a que vaya a conectar una cajita, enchufe y tome por escrito nota de los valores. Eso implica mano de obra, es caro y no es del todo preciso. Por ese motivo, año tras año, 12.000 millones de dólares en granos van a la basura. Se desperdician por las malas condiciones de almacenamiento, plagas y otros peligros. Entonces, la solución es automatizar el proceso. Entonces, si ya tienen los cables colgados, para eso tenemos un adaptador especial que funciona como interfaz y envía los datos a la nube sin trabajo manual de ningún tipo. Entonces, automáticamente reciben datos en la nube que reflejan cuál es la temperatura y la humedad en el interior del silo. Si tienen un almacenamiento plano o silo bolsa y no tienen estos cables, la solución es esta: una pelota sensora. Este sensor tiene múltiples sensores adentro de temperatura, humedad, fosfina, oxígeno, dióxido de carbono, y la ponen así en el camión, en el almacenamiento plano, y cada hora se activa, toma la medida, recoge la información y se vuelve inactiva nuevamente. Entonces, continuamente tienen información sobre las condiciones de almacenamiento. Si tienen algo así como horizontal o silo bolsa, pueden ver en sus celulares si sus activos están protegidos, si todo está sano y salvo. Y si hay una rotura en la bolsa o si se está desarrollando un punto caliente, reciben una alerta. Entonces, con estos datos pueden hacer muchas cosas útiles. Una vez que tienen los datos, tienen la capacidad de ver qué está pasando. ¿Ven un problema? Eso se los indica la pelota o el adaptador, que les está brindando datos continuamente. Porque una vez que tienen los datos, van a estar en condiciones de tomar decisiones inteligentes sobre cuándo almacenar, cuándo vender, cuándo desplazar y cuándo fumigar. Si la fumigación fue pareja, porque si no pueden tener plagas.
Vemos en pantalla un ejemplo de un producto y su implementación en Australia. Estos son los sistemas de cables existentes. La caja que está al lado, conectada y transmitiendo los datos de forma inalámbrica. Y esta es la pelota de próxima generación. Tiene un gancho que les permite colgarla, la recuperan, o dentro de la pelota tienen múltiples sensores. Ahora, la idea es crear con estos datos un índice de condición de almacenamiento de granos que vaya de 100 a 1000 y nos indique la calidad de los granos. Porque una vez que se almacenan, los granos ya no mejoran en calidad, sino que empeoran. E incluso se puede predecir cuál va a ser la calidad de los granos a los 2, a los 6 meses o a los 2 años. Y tiene que ver con inteligencia artificial que aplica estos datos y le aporta un conocimiento significativo. Esta es la visión que nos va a permitir usar los granos y almacenarlos de forma más inteligente. Porque sabemos, si almacenamos algo en Canadá, no baja tanto la calidad porque la temperatura no es tan alta, pero si el mismo almacenaje lo ocurre en Brasil, podemos bajar muchísimo en calidad. Alta temperatura y alta humedad es lo que hace que esto ocurra. Las condiciones de almacenaje, el clima, la estructura en donde estamos almacenando son factores que influyen. Por eso el aprendizaje por máquina nos va a decir que si estamos almacenando algo, este bin o este silo es más seguro que este otro por la exposición a la luz solar, por la estructura de la construcción. Lo mismo pasa en las condiciones de almacenaje en embarcaciones. De manera que con esto podemos darle información inteligente, porque esta información nos permitirá saber cuándo tenemos que fumigar, con qué medio, en qué fecha. También nos va a decir otras instrucciones específicas para poder preservar nuestro cereal, nuestros granos. Nuestra empresa es una empresa de Silicon Valley. Nosotros en los últimos años estuvimos estudiando este mercado y nuestros inversores incluyen las empresas de exportación más grandes, bancos agrícolas, brokers más grandes. Por lo tanto, este es un área muy importante para todas estas personas. Nosotros somos Telesense y vamos a utilizar los datos para aplicarlo a Internet de las cosas, utilizando el aprendizaje por máquina para preservar y reducir el desperdicio y el daño en la industria cerealera. Me gusta ver a tanta gente acá, no pensé que iba a haber esta multitud, porque Argentina es el corazón de América Latina y del mundo por la cantidad de granos, por el sistema fluvial, la calidad del suelo. Es uno de los activos más importantes. Nos entusiasma ver tanto interés y mi trabajo es encontrar socios acá en Argentina capaces de implementar esta tecnología en los próximos meses. Muchas gracias. En Argentina, como pasa en muchos lugares donde hay áreas rurales extensas, la disponibilidad de redes inalámbricas para poder poner en funcionamiento este tipo de soluciones a veces es difícil. Con lo cual, ¿cómo esperan como estrategia de compañía expandirse y afrontar este desafío donde, como decía, bueno, no es sencillo encontrar conectividad en todos los lugares, tanto para subir los datos a la nube como para luego poder visualizarlos? ¿Cómo esperan afrontar ese problema? Este es un problema que es bastante frecuente. Hay varias técnicas que podemos utilizar, entre ellas esta pelota, este sensor esférico va a un portal que puede tener distintos protocolos para transmitir los datos. Uno de ellos es LoRa. LoRa tiene un alcance de 10 o 20 kilómetros
y se recoge la información de distintas áreas en campos remotos. Se utiliza esta tecnología. También tiene un modo de almacenaje local y lo puede almacenar hasta 6 meses en su interior. La próxima vez que volvés con tu camión, podés obtener 6 meses más tarde esta información de tu celular. No es tiempo real, pero los datos se pueden guardar. Estos problemas cada vez van a ser menores a medida que vayamos avanzando. En este momento estamos trabajando para implementar. En Estados Unidos hay una iniciativa del gobierno para dar cobertura de Internet de las cosas a la comunidad rural. Yo creo que en Argentina también se van a repetir iniciativas similares. En la presentación, In your presentation, una explicación you provided an explanation of how the device. Información sobre lo que se ve en una aplicación móvil o en un sitio web donde se pueden explotar estos datos. ¿Dónde está el valor en estas aplicaciones de Internet de las Cosas? ¿En los dispositivos, en la nube, en ambos lugares? ¿Dónde es que están poniendo el foco? Internet of Things in the cloud, where are you approaching to? Creo que hay distintos datos que van a ser visibles. Los datos más importantes es, dígame si algo está mal, alguna anormalidad. Una anormalidad puede ser un hotspot, un punto caliente que hace que la temperatura suba, y la temperatura sube tanto que puede causar un incendio. Y hemos visto que esto ocurrir en distintos lugares, en particular si almacenamos semillas de girasol. Esto ha ocurrido en Argentina, en los puertos, en el almacenaje de girasol. También ocurre con canola. Y otra cosa que quiere saber el productor es que si fumigaron este producto de fumigación, este agroquímico, ¿fue a todos lados o solamente a una parte? La infestación estaba concentrada en una parte. Si, por ejemplo, con gas fosfino. Lo mismo, ¿qué ocurre cuando llueve, si pusimos un herbicida o si pusimos un pesticida y llovió y el pesticida se lavó? Es decir, es toda información que necesitamos saber. ¿Qué acción tenemos que tomar para maximizar las ganancias y los beneficios? Tenemos que cada vez recopilar más información para poder beneficiar al productor y a la empresa de almacenaje también. Voy a leer las preguntas que hace el público. ¿Cuál es el costo del sensor para la silobolsa? What is the cost of the sensor? El costo del sensor. La primera es el costo. La segunda es la batería, dura 14 meses. Pero tenemos distintos tamaños de baterías. También tenemos la opción de energía solar para las áreas remotas. El costo del sensor es de 200 a 100.000 $200.000 americanos. Por supuesto, si tenemos que medir la humedad, podemos llegar a requerir un sensor adicional. Quizás está el tema del... quizá podemos reducir el costo porque ya tenemos los cables instalados. Otra pregunta. El alcance del sensor depende de algunos factores, pero es de 200 a 250 metros. Si tienen un área muy amplia, hay repetidores. Los repetidores pueden ir mandando a su vez la información, es decir, teniendo el sensor esférico y teniendo los repetidores podemos llegar a cubrir 1 kilómetro.
batería dura más de un año, 14 meses. Esta pelota es una estructura interesante. Este sensor esférico absorbe mucha presión. Cuando se vacía el cereal del depósito, se puede hacer a través de la succión y entonces se detiene el funcionamiento de la pelota y queda en el suelo. También, si tenemos un cable, este sensor esférico puede colgar de un cable de acero. No está diseñado para ser colocado en los sin fin, pero tenemos unos sensores originales que tienen el tamaño de una pelota de tenis. Esta puede llegar a entrar en el tornillo sin fin. Es decir, estamos experimentando para facilitar la recopilación de datos. ¿Cómo se mantiene la trazabilidad dentro de los hilos? Nosotros analizamos, estudiamos el funcionamiento dentro de los hilos, pero la blockchain está diseñada para poder identificar qué grano viene de qué productor. Nosotros tenemos una estación en donde llegan todos los camiones y el grano se mezcla según el nivel de calidad. Siempre que la inspección de calidad dé resultados del mismo nivel, todos esos granos se mezclan en el mismo silo. Nosotros buscamos muestras de los silos que tengan una calidad similar. La condición original es que la calidad tiene que ser la medida en el camión. Luego se clasifica día por día según las condiciones de almacenaje que observamos. Esta pelota está diseñada a prueba de explosiones. No puede explotar. Nosotros hemos hecho un diseño especial para prevenir explosiones, para prevenir incendios, así que no puede explotar de ninguna manera. Y sí tenemos acceso a datos crudos, datos básicos, porque hay gente que quiere obtener esos datos tal como están, datos básicos, y hacer su propio procesamiento. Hay algunos dispositivos que nos permiten extraer esos datos. En un silo vertical, ¿es seguro para el ser humano? ¿Cómo las recupera al vaciar el silo vertical? Is it safe for human beings? How can you recover them when you empty the vertical silo? So the new ball El nuevo sensor esférico tiene un gancho y un cable. Para el silo vertical puede colgar desde el techo, desde la parte de arriba, pero hemos observado que la mayoría de los problemas ocurren en los primeros 60 centímetros del depósito. Pero en general la gente pone el sensor en el centro, abajo, antes de llenarlo, y al llenarlo, antes de completar, hay que dejar los 60 centímetros superiores. Esa sería la situación óptima. En un silo vertical se puede colgar el cable y luego se puede tener un adaptador para enviar los datos. Este sensor esférico es ideal para silo bolsas, para almacenaje horizontal y para transporte fluvial. ¿Qué volumen de medición tienen los sensores? Creo que se parece a alguna que hicimos anteriormente. Volumen de medición de los sensores. Can measure. Típicamente se habla de un radio de 4 metros, porque las condiciones biológicas que ocurren son medibles en un radio de 4
metros, pero en la universidad utilizamos modelos matemáticos para poder modelar todo el volumen del silo con cuentas matemáticas muy complicadas. Si se utilizan los data points y estos modelos matemáticos, se puede tener una imagen bastante cabal, bastante amplia de qué es lo que ocurre en el silo. Do you implement? Ya que en Argentina todavía no están desplegadas estas redes, bueno, entiendo que tiene otra complejidad el hecho de instalar redes que a lo mejor escapa al negocio propio de la medición de los silos. Con lo cual, ¿cuál es la estrategia a seguir en los casos que haya que desplegar redes? Si ustedes harían ese trabajo o quizá buscarían partners para hacer eso mismo. Imply an additional job, something different. So we are not in the network business. No estamos en el We are negocio in the de las data redes. analysis Nuestro negocio es on el the análisis grain de datos So we'll have to find en la partners industria cerealera. who Nos are tendríamos interested que in bringing asociarnos a high-speed or even a low-speed socios networks to the rural Argentina. que pudieran The good news is introducir we are not- estas redes we are a using multiple la actividad protocols. rural en Argentina, LoRa, pero utilizamos Zigbee, protocolos múltiples, Wi-Fi, LoRa, satellite. Zigbee, We Wi-Fi, work with all of those satélites. protocols. Nosotros funcionamos So con todos depending on esos what is the protocolos. appropriate Por eso, protocol, según we are sea ready el to adopt protocolo that. adecuado, I think estamos you'll see dispuestos a lot a of adaptar progress nuestros equipos. in the Creo next que 2 hemos years visto, in the o vamos a ver wireless muchos connectivity world. avances en el mundo Because inalámbrico en los 5G próximos is 2 coming, años, porque and 5G narrowband está LTE is cerca coming. y There is a very LTE simple de application banda such as the one we are trying to do. angosta está Creo llegando que estamos en también. tiempo, no sé si podemos seguir haciendo más preguntas. Can we ask more questions? Are we in time Bueno, otra yet? pregunta más. One more question. Si este sistema sirve para Does monitorear this forrajes como silos de maíz y silos de alfalfa. As, alfalfa o corn silos. Sí, se utiliza para alfalfa y otros cultivos forrajeros. Cada vez que tenemos actividad biológica en nuestro grano, como moho o humedad, es importante hacer este monitoreo. Con respecto al precio, el precio incluye la suscripción, porque les interesa a ustedes suscribir los datos. O sea, el hard drive en el futuro va a ser gratis prácticamente, pero al principio hay un costo. Pero eventualmente, una vez que se han superado los gastos de suscripción, es gratis prácticamente y la batería dura más de un año. A question, is it Sobre ese difficult? sistema blockchain. Is it difficult or complicated to do so? No, it's not difficult or No, complicated. no es ni difícil ni complicado. Nosotros intentamos eso, pero como empresa pequeña, lo más importante para nosotros es no perder el foco y hacer una cosa y hacerla bien, de a una cosa. Nosotros estuvimos pensando en blockchain, quizás es algo que podamos abordar en el futuro con el socio correcto. En este momento nos estamos concentrando simplemente en medir los granos, recopilar datos y hacer que el productor ahorre. I've read Que han recibido un capital de riesgo de 6,5 millones de dólares. Si eso es así, ¿en qué esperan invertir ese dinero y cómo han convencido a los inversores? able to persuade, to convince investors. Nosotros elegimos 3 regiones en el mundo donde concentrarnos. Norteamérica, porque ahí estamos, Australia
y América Latina, específicamente Brasil y Argentina. Nos estamos concentrando en estas tres áreas por razones que todos ustedes entienden, grandes mercados, grandes problemas para resolver, pero eventualmente el tipo de inversores que tenemos como Maersk, por ejemplo, el Rabobank también es uno de nuestros inversores. Esto nos permite ver una cadena de suministros a nivel internacional, global. Nuestros inversores les interesan los datos. Los datos nos van a ayudar a tomar decisiones inteligentes y nosotros queremos ser la empresa que recopila esos datos y les permite a ustedes tomar decisiones importantes. Eso es lo que esperan los consumidores, los inversores y lo que les interesa. El año que viene, primero estamos presentando el producto y el año que viene la idea es empezar con la distribución en Argentina. Es esa proprietary... Para poder obtenerlos a través de desarrollos open source. Supongo que, bueno, está hablando si el producto tiene algún tipo de API, algún API, para poder hacer explotación de los datos desde otras plataformas. So, yeah, so open source is something different. Fuente de código abierto es algo distinto. Nosotros nos basamos en estándares como LoRa, como SIGMI, esos son todos estándares como APIs que ustedes pueden adaptar los datos a su propio sistema, como SAP o Microsoft. Yo creo que es de importancia crítica adherir a los estándares y cumplir con eso. Nosotros estamos trabajando con otros socios para que esto esté más disponible. Nosotros venimos de un entorno familiar. Esto es muy cercano a mi vida. Yo nací en Pakistán y mi familia viene de una comunidad rural, agrícola. O sea, esto nos permite preservar el patrimonio de los productores, porque son en definitiva los productores pequeños los que pierden su dinero y su inversión. ¿Qué mide la esfera? Si solo temperatura o también otras variables. Sensor measures only temperature or other variables as well. So other variables. También mide otras variables, la temperatura, humedad. En este momento, el año que viene van a haber otros sensores que van a medir dióxido de carbono, oxígeno, fosfato. Y estamos hablando con otras personas. ¿Cuál es el sensor más útil? La arquitectura de este sensor nos permita agregar más dispositivos sensores. Es a prueba de agua. Es sumergible, así que se puede sumergir en agua también.